propios de ese día, figuran en la Constitución de la República. El presidente acude ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas. Luego el Te Deum. Miren, apareció el arzobispo de Santo Domingo. Oh, está ahí, todavía es el arzobispo. Y tuvimos luego el desfile militar con unos aparatos nuevos, que ya el presidente lo había dicho en el discurso. Discurso de 2 horas 25 minutos. Muy largo. Largo, oí que era el segundo más largo, después que uno que hizo Danilo de como de 7 u 8 minutos más. Y bueno, el presidente contó la historia al año de todas sus obras. Bueno, estaba allí Tony Blair, que dicen que el presidente dijo que lo está ayudando. Sir. Sir Tony Blair, el presidente exministro inglés de primer Inglaterra, ex primer ministro, perdón, y que lo está ayudando en temas de eficiencia. No lo comparen con Elon Musk, porque este es un hombre que fue primer ministro, con muchos éxitos, un jefe de Estado, y bueno. Y eso. Los temas del presidente, los presidentes siempre tratan de presentar con optimismo sus números, eso es lo lógico. Y los discursos se prolongan mucho porque es la enumeración de obras, las del año anterior y lo que proyectan para el año que corre, ¿no? Y en eso, bueno, un presidente podría tener que hacer en un área 30 cosas, hizo 10 y va a contar sus 10 cosas. Insufla optimismo, es lo normal, como normal es la reacción de la oposición en todos los tiempos, de que no se hizo, de que son fantasiosos, los números, etc. Y entre las medidas adoptadas, entre las medidas anunciadas, algunas ya concretas, yo quiero comenzar por lo del Pomier. Ahí habían explotaciones legales e ilegales durante muchos años, denunciadas. Esta gente pasó de la zona de donde tenía las autorizaciones, además de explotación en áreas donde era permitida, en áreas donde no era permitido. Se robaron espacios, se fueron metiendo espacios no permitidos desde el amortiguamiento, en fin, un desastre. Fue una lucha de muchos años de sectores sensatos, encabezados por los ecologistas, que en ocasiones usted pudiera decir que se radicalizan, pero que hacen un buen servicio al país, la vigilancia permanente, individualmente y de distintas organizaciones. Y desde anteayer, yo escuché el miércoles, en Sol de la Tarde, que hacían una transmisión, estaba Luis Carvajal desde el Pomier, porque hubo un gran movimiento militar. ¿Y qué estaba pasando? Y le dice, bueno, parece que llegaron unos militares para evitar la protección, la explotación, pero estamos indagando, no sabemos, era un momento hoy es viernes, miércoles en la tarde, era la decisión del Ministerio de Ambiente de cerrar las explotaciones allí, el presidente lo mencionó, y habló del decreto de cierre, y eso es muy importante. A propósito de que tenemos discusión en otras partes del territorio nacional sobre explotación minera y la discusión sobre protección de nuestro hábitat y la explotación minera. Es una discusión que el ministro de Ambiente decía hace semanas en el almuerzo del periódico Hoy, que teníamos que definir como país qué es lo que vamos a hacer, cómo compatibilizar esto, porque nuestros ingresos más altos provienen de exportación, ¿no? Tienen que ver con la minería y eso hay que definirlo, eso es importante. Y otro elemento se refiere a las bandas haitianas tipificadas como terroristas. Aquí hay una ley en la que el terrorismo se condena con penas mayores. El presidente habló de que sean procesados
los miembros de banda y sean tratados como terroristas. Hay una nota hoy que parece que fue antes del discurso, de vuelta un tipo de estos, Haití, que es calificado como miembro de una de las bandas. Eso plantea otra discusión en la que yo no voy a entrar ahora. Incluso el periódico Diario Libre refiere el tema de estos individuos en las cárceles dominicanas y lo que podría implicar. Pero es importante que se suban las medidas, porque hay un mundo que sigue ignorando a Haití. Se ha recrudecido la violencia, los desplazamientos, y cuando se reproduce la violencia y hay desplazamientos internos, muchos de esos desplazados miran hacia este territorio, otros se sitúan más al norte, noreste, donde está más tranquilo, pero otros optan por pasar para acá. Entonces la banda en un momento, hay mucha acción en Puerto Príncipe, alrededor de Puerto Príncipe, que está muy cerca de nuestra frontera en el sur. Y esos individuos de banda en algún momento cruzan, y es que importante que se eleve la alerta contra estos sujetos y que se les tipifique como lo que son. Son realmente terroristas. Otro tema para mí muy importante, que espero que se concrete, ¿no?, en los hechos, es lo relativo a que se van a proteger los huérfanos de la violencia intrafamiliar. Ese es un tema que siempre me ha llamado la atención, porque tenemos cientos de huérfanos. Cristian, pero es un tema muy viejo. Hace como 10 años, yo recuerdo, en uno de esos discursos presidenciales, se habló de que habían más de 8,000 niños que habían quedado huérfanos fruto de eso. Pero hace terrible. 10 años. O sea, algunos de madre o padre y muchos de ambos. Y yo he comentado aquí que en primer momento hay muchas declaraciones sobre protección, que Conani, que todo esto. Conani siempre con recursos insuficientes. Pero esos muchachos ya en el ámbito familiar, donde la tía o el tío, la abuela, que también tiene una situación económica precaria, pero que además el ajuste en la familia, que no es la principal, no es tan sencillo. Muchos lo sacan posteriormente, la educación es difícil, esos muchachos emocionalmente poder recuperarse también es difícil, porque inicialmente también hay protección emocional a través de profesionales de la conducta, pero eso se va perdiendo en el tiempo. Entonces, cuando el presidente anuncia recursos que se van a destinar, tiene otra denominación, porque es muy específico en este caso. Entonces uno espera que se concrete este plan de indemnización económica y protección económica, no recuerdo el nombre, pero es fundamental, porque esos son de los temas que quedan en el olvido, de los segmentos de población que quedan en el olvido después que pasan de las portadas de los diarios y de los reportajes de radio y televisión. Y es un tema muy, muy importante, muy sensitivo, porque luego queremos casarlos como delincuentes, que es lo más fácil. Muchachos que quedan sin padres, sin madres, sin educación, con una protección familiar limitada, rueda, y queda por ahí como desecho y va a delincuencia. Lo atrapa, o el consumo de droga, luego reconocido delincuente, un delincuente, el muchacho está robando en el barrio y es asesinado. Entonces, ojalá que estos recursos estén ahí, se definan y podamos tener una eficiente protección de estos menores. Hay otro conjunto de medidas, son importantes. Yo
Me voy a quedar con esas tres para que mis compañeros traten las demás. El presidente hacía referencia a un tema que yo he dicho aquí. Yo no creía lo de los $500 de los policías. Y realmente hay una... Es importante, él hacía referencia a esa protección de los policías porque la conferencia del episcopado hacía referencia a que se profundice la reforma policial que está en curso. Y es verdad que está en curso. Lo trato porque siempre con esto hay una discusión. Es verdad que está en curso. Resultado, será 15 o 20 años, eso siempre lo he dicho. Pero es importante que se siga educando, que se mejore la condición socioeconómica del policía. Usted no puede pretender que con 8.000 o 10.000 policías que esto no estén picando. Y usted me puede decir, bueno, con 30.000 van a picar, sí, pero el efecto es menor. Cuando él sabe dónde ir al hospital y tiene una tarjeta en el más alto nivel de SENASA y no tiene que pagar por los transportes y la educación se le garantiza. Entonces, eso yo siempre me detengo en esta parte y es importante. Hay otras que la oposición se lo reclama. Hay muchas obras inconclusas. Recuerdo que uno de los diarios, creo que el Hoy, decía el miércoles en su página 2, si el presidente anunciara la terminación de las obras, con eso se daría un enorme paso. Y es la verdad, es una de las partes débiles, más cuestionable, una de las cuestionables de la presente administración, de obras inconclusas importantes, fundamentales. Y la oposición le sacó eso en cara. Usted no hizo referencia al metro, creo que fue Fernández que se lo hizo, porque no tiene nada que decir. Y es un retraso enorme el metro de los Alcarrizos, es una barbaridad. El presidente le recordaba las circunvalaciones, incluida la del sur. Continúe. Incluida la del sur. También otras obras. No sé quién de la oposición o quiénes hacía referencia a la ciudad sanitaria. Y ese es un tema que yo no sé cómo el gobierno lo trataría de explicar, porque aunque no es verdad que se dejó en el 80-90%, como dice la administración pasada, pero póngale un 60 o 50 o 40, disminúyalo más, no importa. Pero han pasado 4 años y vamos para 5. O sea, no hay excusa ahí. No fue en el 20, son 5 años. Sí, 4 o 5 años, eso digo. O sea, no hay posibilidad de excusa. ¿Qué pasa? ¿En qué estamos? En el primer año había problemas legales, serios problemas legales. Y hasta el segundo, pero ya se resolvieron. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con este tema? Que es fundamental. Es fundamental. Por cierto, el presidente ayer inauguró, creo que fue anteayer, un traumatológico en Asua, importantísimo. En el sur se producen muchos accidentes. Pero esa ciudad de la salud y otros asuntos que tienen que ver con la salud. En el tema de la educación, el presidente presentaba una serie de avances. La educación, el gobierno, las notas no son las mejores. Hay construcciones, hay avances, pero hay deficiencias muy importantes en esta área que la asume a partir de ayer. Luis Miguel de Camps, que estaba en el Ministerio de Trabajo. Por cierto, el presidente anunciaba ayer lo que ya se había dicho el día anterior en la víspera del aumento del 20%. Es un 20% que el gobierno dijo que no podía ser menos, pero va a ser en 2 tramos, 12%, 12. Ahora en abril, y 8% a partir del año próximo. Es un logro, pero cuando usted lo divide, no es exactamente el 20%, pero es importante que estemos en ese tramo para que cuando comencemos a discutir en 2 años a partir de ahora, entonces recordemos que estamos en aquel nivel. Hay unos impactos que ya
uno comentará posteriormente. Pero bueno, hay otros asuntos que trataré un poquito más adelante y finalmente acudimos al reconocimiento a Miriam Germán el miércoles último y la instalación de Jenny Berenice de Reynoso como procuradora, por cierto, un importante respaldo. Allí solo faltaba el presidente y la vice, el ministro de Defensa, todo el cuerpo de NCD, bueno, con quienes ha de trabajar un procurador general, representación del exterior también, en fin. Importante, ella reiteró, lucha contra la corrupción, dentro de Procuraduría y fuera de la Procuraduría, y ratificó una serie de elementos que han marcado su trayectoria profesional desde que fue paralegal y ayudante de procurador fiscal en Santiago, procuradora, luego aquí, de corte aquí, directora de persecución y ahora procuradora general. Y hay muchas especulaciones y comentarios de quién la sustituiría, a quién ella pondría como director de persecución o directora. Es importante porque ella conoce ese cargo, lo conoce muy bien, entonces ha de ser una persona que complemente ese trabajo y pueda formar equipo. Hay algunas sustituciones que hay que hacer. En Santiago, por ejemplo, el fiscal a quien vimos la ceremonia, adjunto, hay que buscar uno por Bonilla en Santiago. El listín solo menciona Bonilla, pero también hay que buscar una fiscal en San Cristóbal, que está Fadulia, pasó a ser procuradora adjunta cuando declinó Herrera, que fue uno de los señalados por el presidente. Entonces va a haber mucho movimiento. Hay otro procurador que se encargaba de temas complejos. En fin, habrá cambios que ya en el curso de las horas o de los días vamos a tener informaciones. Vamos a comerciales, seguiremos con los turnos. Conoce las